Gloria a Dios. Qué bueno que es estar en la iglesia. Qué bueno que es estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder adorarle con todo nuestro corazón. Qué bueno que es poder venir a la casa de Dios por una palabra. ¿Cuántos han venido por una palabra? Yo he venido por una palabra en este día. Aleluya. Saludamos y bendecimos a todos los que nos miran a través de las redes sociales, ahí en nuestro muro en Facebook. Te pido que puedas compartir esta transmisión porque será de bendición para alguien. Alguien va a recibir palabra de Dios en este día. No solamente los que estamos en este lugar, sino también aquellos que nos acompañan, nuestros amigos, a través de nuestro muro en Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra el Señor puso en mi corazón hace unos días y hablando con el apóstol le dije: apóstol, quiero predicar esta palabra. Esta palabra habló a mi corazón y quiero que hable también al corazón de mis hermanos, al corazón de cuantos amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Creo que Dios va a bendecir este día nuestras vidas. Y nos vamos a salir con una palabra en nuestro corazón. Y si logramos salir con una palabra en nuestro corazón, habremos logrado el cometido que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Amén. El título de este mensaje es el mejor desayuno de la historia. El mejor desayuno de la historia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay una palabra en el libro de San Juan, capítulo 21, verso número 5. Libro de San Juan, capítulo 21, verso número 5. Y dice así: la santa, la poderosa y siempre eficaz palabra de Dios. Y Él les dijo: hijitos, dile al que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú le perteneces a Dios. Y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. Es que sin Jesús es difícil. Sin Jesús es complicado. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El verso 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó pan y le dio, y asimismo del pescado. Y era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir conmigo: Jesús se manifestará en mi vida una vez más? Jesús se manifestará en mi vida una vez más. Una vez más. ¡Aleluya! Una vez más Él se va a manifestar en mi vida. Una vez más. ¡Aleluya! Pueden tomar tu asiento, por favor. Jesús había manifestado muchas veces a sus discípulos, pero esta vez se estaba
manifestando después de resucitado. Y la historia se repite. ¿Recuerdan la primera vez que Jesús se manifiesta a la vida de algunos de sus discípulos? Por ejemplo, a Pedro y a los hermanos de Zebedeo. Dice que Jesús se acercó hacia donde estaban sus discípulos, que no eran sus discípulos, eran simples pescadores. Y se acercó a la orilla del lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban ahí. Y dice que los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y Jesús comenzó a llegar la multitud, hambriento de escuchar una palabra. Cuando Jesús vio las barcas que estaban ahí, le dijo: muchachos, ¿me pueden prestar una barca? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Jesús comenzó a predicar, enseñando a la multitud desde la barca. Y luego, cuando hubo terminado de predicar, dice que le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Él le dice: no, Señor, no va a funcionar. Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Yo creo que Jesús lo miró diciendo: a veces, sabes que nuestros ojos hablan. Y Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Le dijo: más en tu palabra. Había escuchado un sermón, el primer sermón de Jesús. Más en tu palabra echaré la red. Y dice que le dijo: boga mar adentro. Echaron la red, encerraron gran cantidad de peces. Oh, Pedro estaba maravillado de lo que Jesús había hecho. Se postró sobre sus rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús sonrió y le dijo: no, todo lo contrario, Pedro, no me voy a apartar de ti. Es más, quiero que estés cerca mío, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres a partir de hoy. A partir de hoy hay un llamado sobre tu vida, Pedro. Y dice que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Pedro fue uno de los que más estuvo cerca de Jesús, junto a Pedro, junto a Juan y su hermano. Eran los tres discípulos más cercanos que Jesús tenía. Es más, había casi una amistad entre Jesús, Pedro y los hermanos de Zebedeo. Pedro había visto maravillas de Jesús. Pedro había podido entender esa relación con Jesús. Pedro caminaba con Jesús y cada vez que Jesús quería hacer algo, por ejemplo, ir a orar por un enfermo, llamaba a Pedro, Santiago y Juan y iban a orar. Pedro veía las maravillas que Jesús hacía. Pedro comenzó a meterse y a ser un pilar fundamental en el ministerio de Jesús, el hombre más fuerte que Jesús tenía en su ministerio. En una ocasión Jesús lo llevó a un monte a orar. Y dice la palabra que en aquel momento Jesús se transfiguró, hubo una manifestación del cielo. Y dice la palabra que se le aparecieron Moisés y Elías. Oh, Pedro estaba feliz. Veía el poder de Dios manifestándose en Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Quiero estar contigo, Jesús. Quiero aprovechar al máximo el tiempo. Pedro vivía cosas sobrenaturales. Hoy en el discipulado nos acordábamos o hacíamos referencia a aquel momento
cuando Jesús se le presenta caminando sobre el mar a sus discípulos. Y cuando Jesús se da a conocer, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Dijo: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro vivió cosas sobrenaturales con Jesús. Pedro tenía un llamado, pero también era el hombre de la revelación. En una ocasión Jesús reunió a sus discípulos y le dijo: ¿qué dice la gente que soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Bueno, unos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Otros dijeron: Señor, tú eres maravilloso. Cada palabra que sueltas es una revelación para nosotros. Nadie profetiza más firme y fuerte y peso en sus palabras como tú. Tú eres un profeta mayor. Pero ahí salta Pedro y le dice: no, tú no eres cualquier cosa, Jesús. Tú no eres un profeta más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro, el hombre de la revelación. Pedro, el hombre que Jesús cambió su nombre. Él se llamaba Simón. Jesús le dijo: a partir de hoy te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Era un hombre que tenía planes, que Jesús tenía planes con él. Edificaré mi iglesia, haré cosas maravillas contigo. Nos extenderemos el evangelio de Dios a otros lugares. Pedro, tú eres el hombre del llamado, tú eres el hombre del propósito, tú eres el hombre de la revelación, y tú eres el hombre que manifestará el plan de Dios a todo el mundo. Pedro, tú eres especial. En otra ocasión, Jesús anunciando su muerte, ¿se acuerdan? Pedro, creyendo que tenía fuerza y sus fuerzas eran por sí solas, humanas, le dijo: Señor, yo no voy a permitir que tú mueras. Es más, si tengo que ir a la muerte por ti, lo voy a hacer. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro, tú no tienes que andar hablando esas cosas. Pedro, tú tienes que ser maduro en tus palabras. Pedro, tú eres el hombre del llamado, el hombre de la revelación, el hombre del propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en esta ocasión parece ser que el plan de Dios se había quebrado. Parece ser que el plan de Dios se había desmoronado. Y fue Pedro el que arrastró a los otros discípulos. Arrastró a 7 discípulos de Jesús. Dijo: Pedro, ¿a dónde vas? Me voy a pescar. Y se fue nuevamente a pescar. Después de haber vivido cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En una ocasión vinieron los que cobraban impuestos. Le dijeron: Pedro, venimos a cobrar el impuesto, el tuyo y el de tu maestro. Viene Pedro y le dice: Señor, no tengo nada. ¿Tú tienes algo? No. Pero ¿sabes qué vas a hacer, Pedro? Vas a tomar una caña, te vas a ir al mar y vas a pescar. Y cuando cojas el primer pescado, le vas a abrir la boca y vas a sacar 2 monedas.
coge esas 2 monedas, paga por ti y por mí. Porque los impuestos hay que pagarlos, Pedro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí fue Pedro, con su cañita de pescar. Quizás muchos se reían de Pedro. Hasta parecía que estaba haciendo el ridículo. Pedro no era de cañas. Pedro era de redes. Pedro era, es más, era un empresario de la pesca. Pedro nunca había andado pescando con caña. Y ahora Jesús lo mandó a pescar con una caña. Pero Pedro obedeció. ¿Cuántos dicen es bueno obedecer la voz de Dios? Y muchos se ríen. Pedro, ¿dónde vas con esa caña? Jesús me mandó. En otra ocasión Jesús le dijo: tengo que preparar la Pascua, tengo que compartir la Pascua, celebrar la Pascua con mis discípulos. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan y le dijo: muchachos, quiero que vayan a la ciudad de al lado y van a ver un hombre que va con un cántaro. Quiero que sigan a ese hombre, y donde ese hombre entrare, le dirán al padre de familia: dice mi Señor, ¿dónde celebrará la Pascua? Y Él les va a mostrar una habitación, un lugar. Y ahí fue Pedro, aparentemente haciendo el ridículo, otra vez. Pero cuando Jesús hablaba, Pedro obedecía. Y ahí iba el hombre con un cántaro. Y el hombre doblaba para acá, y Pedro doblaba para acá. Y el hombre doblaba para allá, y Pedro doblaba para allá. No era fácil. El cántaro de agua no estaba diseñado para el hombro de los hombres. El cántaro de agua normalmente lo llevaban las mujeres. Pero ahora Pedro estaba siguiendo un hombre, pero por la voluntad de Dios. ¿Sabe que muchas veces no entendemos la voluntad de Dios? Y decimos: Señor, pero ¿por qué me estás mandando a esto? Si yo nunca hice esto, Señor. Pedro le podía haber dicho: Señor, yo soy de redes. Oh, yo tiro las redes y me dedico a eso. ¿Por qué me mandas con una caña? ¿Por qué me mandas a seguir a un hombre con un cántaro? No es común, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer cosas que no entendemos? El hombre del llamado, el hombre del propósito, el hombre de la revelación, el hombre que tenía un plan con Dios. Ahora parecía que todo eso se había desmoronado. Ahora parecía que todo eso se había caído. Ahora parecía que todo se había echado a perder. Ahora el infierno comenzaba a celebrar. El infierno estaba de fiesta, diciéndole: volteé al hombre más fuerte que Jesús tenía. Estoy quebrando el diseño. Pedro ya no tenía que estar en ese lugar. Y como leímos, Jesús sabía dónde estaba Pedro, con sus amigos. Él sabe dónde estás. Él sabe dónde te encuentras. Él sabe todas las cosas. Dile que está a tu lado: Él sabe todas las cosas. Él sabe todo. A Él no se le puede escapar nada. Y Él sabía dónde estaba Pedro. Él sabía dónde estaba Pedro. Estaba nuevamente en el lugar desde donde Jesús lo había sacado. Y el infierno estaba celebrando. ¿Sabe por qué? Porque Pedro ya no hacía las cosas que hacía antes. Ya la Biblia ya no estaba en el lugar que estaba siempre, en la mesa, y Pedro leyendo, ¿no? La Biblia ya la había guardado en un lugar por ahí arriba, y ya no la abría como antes. Y muchos le decían: Pedro, ¿cuándo vas a predicar, Pedro? No sé.
no creo. Pero Pedro, ¿te acuerdas la palabra que Jesús te dio? Bueno, pero no sé. Otros le decían: Pedro, ¿te acordás lo que te dijo Jesús? Que a ti te había revelado palabra, Dios. Pedro, ¿te acuerdas que Jesús te dijo que sobre ti iba a edificar la iglesia? Y Pedro decía: no, pero quizás se equivocó. Pedro estaba sin fuerza. Pedro se sentía que le había fallado a su amigo. En aquel patio, mientras lo juzgaban a Jesús, mientras le insultaban, él también se unió a ese coro de insultos. Él también se unió a ese coro de malas palabras. Por eso ahora no quería. Pedro se había alejado del propósito y el infierno estaba celebrando. Ya sus conversaciones no eran las mismas que antes. Ya sus contactos de WhatsApp ya no eran los mismos. Habían otros. Ya lo motivaban otras cosas. Y el infierno celebraba. Y mi pregunta es: ¿qué está celebrando el infierno en nuestras vidas? Ayúdanos, Señor. Porque parece ser que el infierno había ganado. Pero ¿sabes qué? Jesús se levantó victorioso y dijo: ahora me toca a mí. Ya le hiciste demasiado, ya lo humillaste demasiado, ya lo apartaste demasiado, y ahora voy a volver nuevamente a buscar a mi amigo. El propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. El propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí, aunque el infierno no quiera. Cuando hay una palabra sobre nosotros, Jesús le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y aunque las puertas del infierno se levanten, no van a prevalecer contra ti. Aunque el infierno mismo se levante, cuando hay una palabra de parte de Dios sobre nuestras vidas, no va a poder prevalecer, no va a poder vencer. Cuando hay una palabra sobre nosotros, ay, no, que me parece que me maldijeron. Ay, no, me parece que me pendí una vela negra. No funciona. Cuando hay una palabra en nosotros, no funciona las maldiciones, no funciona la brujería, no funciona la hechicería, no funciona. Porque hay una palabra, y dijo: ni las puertas del infierno van a prevalecer. Yo lo volveré a hacer otra vez y la historia se va a repetir de nuevo. Dios lo volverá a hacer de nuevo. Dios nos volverá a levantar, iglesia. Dios te volverá a levantar nuevamente. Dios te volverá a usar nuevamente. Dios te volverá a poner palabra nuevamente en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hay fuego aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Dios aquí. Y mientras el infierno celebraba, porque aparentemente había ganado, esa mañana que hemos leído, dice que Jesús se presentó en la orilla de la playa. Alguien vio que encendió un fuego, cogió una parrilla, puso un pez. Y la primera palabra que Jesús pronunció, descolocó totalmente al infierno, a Satanás y a sus demonios. ¿Sabe por qué?
Porque el infierno pensaba que Jesús venía con otras palabras. Pero las primeras palabras que Jesús pronunció esa mañana, después que los pescadores habían trabajado toda la noche, lo habían intentado, estaban cansados, estaban frustrados, estaban tristes. Jesús le dijo: muchachos, aquí. Y ellos miraban: ¿quién está llamando? ¿Sabe qué le dijo? Hijitos. Wow. Imagino que en el infierno se hizo un silencio sepulcral. Dijeron: ¿qué le dijo? Hijitos. Wow. Aunque el enemigo haya puesto cosas en nuestro corazón, no le pertenecemos a Satanás. Tú y yo hemos sido sellados y nuestra identidad es ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Tus padres son hijos de Dios. Tu familia son hijos de Dios. Aunque Satanás se los quiera apoderar, están sellados y están marcados y están seleccionados. Satanás pensaba que ya había cogido la propiedad, la identidad de Pedro. No. Jesús le dijo: hijitos. ¿Sabes cómo habríamos reaccionado nosotros? Imagínate tú en esa playa y te encuentras cara a cara con aquel que te insultó, con aquel que blasfemó sobre ti, aquel que te dijo tantas cosas. Como ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Te encontré, ¿no? ¿Viste que ibas a caer, ¿no? Desagradecido. ¿Cuántas veces estuve contigo y mira todo lo que me dijiste en aquel patio? Me negaste, me insultaste, me maldijiste. Pero no. Jesús le dijo: hijitos, tengo algo para ustedes. ¿Tenéis algo de comer? Wow. Y le dijeron: no. Es que siempre el enemigo te va a soltar con las manos vacías. Él te va a prometer muchas cosas, pero nunca te va a dar nada. Siempre que te quieras alejar del propósito de Dios, el enemigo solamente te va a endulzar los oídos. Pero cuando te tenga cerca, te va a soltar con las manos vacías. Te va a soltar destruido. Te va a soltar arruinado. ¿Tenéis algo de comer? Ellos dijeron: no, no tenemos nada. Echad vuestras redes. Y la echaron. Y cuando vieron ese milagro, Juan le dijo: ¡es Jesús! Y cuando Pedro escuchó que era Jesús, dice que se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y corrió hacia donde estaba Jesús. Imagino que se postró nuevamente delante de él, diciendo las mismas palabras que la primera vez: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Le dijo: Pedro, tranquilo, tengo un desayuno para ti. Cogió el pan, cogió el pescado, se lo dio. Y dice la palabra que después que hubieron desayunado, Jesús miró a los ojos a Pedro. Y Pedro dijo: bueno, hasta ahora no me dijo nada, pero seguramente algo me va a decir.
Seguramente algo tiene guardado en el corazón. Jesús no es como nosotros. Jesús no es como nosotros. Dile que está a tu lado, Jesús no es como nosotros. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Descolocadísimo Pedro dijo: sí, te amo. Apacienta mis corderos. Hay una palabra sobre ti, como diciendo: todavía tengo propósitos contigo. Todavía tengo propósitos contigo, Pedro. Le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo que dije, no, tranquilo, Pedro. No, pero te quiero explicar. No, tranquilo, Pedro. Sigue habiendo un plan sobre ti. Sigue habiendo una palabra sobre tu vida. Sigue habiendo un diseño sobre ti que el diablo quiso quebrar. Pero yo te volveré a restaurar nuevamente. Yo le dije: Señor, quiero que me restaure nuevamente. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Señor, quiero que me restaure nuevamente? Quiero que lo vuelva a hacer, Señor. Y le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes todo, Señor. Dile: Señor, si puedes levantar tus manos y dile: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, Señor. Tú sabes que me he alejado quizás del propósito. Tú sabes, Señor, que quizás he enterrado mis talentos, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes todas las cosas. El Señor sabe, iglesia. Pero Él lo volverá a hacer. Él volverá a restaurarte. Él volverá a usarte nuevamente. Él volverá, porque los planes que tienes con tu vida lo vas a cumplir. La palabra que soltó sobre ti no fue cualquier palabra. Las profecías que han sido soltadas sobre tu vida no las dijo porque se le ocurrió. Lo que Dios dijo de ti es firme, es sí y amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Y le dijo: Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Cuando eras joven, te vestías, te arreglabas y te ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, mas cuando seas mayor, mas cuando tengas madurez, Pedro, es que cuando llegamos a la madurez sucede algo que es fundamental en el reino de los cielos. Jesús le dijo: Pedro, más cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, cuando alcances la madurez, tendrás que hacer la voluntad de Dios. Pedro, solamente los maduros se dejan usar y llevar a donde Dios los quiera llevar. Porque no es tu voluntad, es la mía. Porque, Pedro, tú ya no te perteneces, me perteneces a mí. Tú ya no te perteneces, tú le perteneces a Él. Tú ya no te mandas solo, a ti te manda Él. Pedro, cuando eras joven, cuando no eras maduro,
Cuando todavía eras niño, cuando quizás tenías fuerza pero no tenías madurez, ibas a donde querías, hacías tu voluntad, Pedro. Pero llegará este momento donde Dios te va a llevar a lo desconocido. ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Dios te llevará a lo desconocido. Dios te llevará a nuevos niveles de unción. Dios te llevará a lugares donde ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre las cosas que Dios tiene preparada para tu vida. Y las cosas que Dios tiene preparada para mi vida. Cosas sobrenaturales. Pero con todo lo que hice, Jesús, sí. Porque mi palabra no pasa, Pedro. Pero déjame explicarte, Señor. No digas nada, Pedro. Y Pedro quería sacar a cotación lo que había pasado en aquel patio cuando le negó a Jesús. Jesús le dijo: Pedro, sígueme. Y dejándolo todo, nuevamente lo siguió. Pero cuando Pedro mira para atrás, venía Juan también siguiendo. Jesús le dijo, Pedro le dice a Jesús: y este también nos está siguiendo, viene con nosotros. Pero tú, sígueme tú, que Él también tengo propósitos para su vida. Dile al que está a tu lado: también hay propósito para tu vida. No solamente hay un propósito para mí, no solamente hay una palabra para mí, también hay una palabra para ti. Dile al que está a tu lado: también Dios te va a usar, también Dios te va a levantar, también Dios tiene cosas sobrenaturales con tu vida. También hay más para ti. También hay más. Imagino a Pedro decirle nuevamente: Señor, sí, tú sabes todas las cosas. Y tú lo volviste a hacer. Como la primera vez, tú te volviste a manifestar. Di conmigo: Él se volverá a manifestar nuevamente. Él se volverá a manifestar nuevamente en tu casa, en tu familia, en nuestro ministerio. Él se volverá a manifestar nuevamente. Él se va a volver a manifestar en la iglesia. Seguiremos viendo la mano de Dios obrar sobre nosotros. Seguiremos viendo milagros ocurrir sobre nosotros. Seguiremos viendo familias restaurarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguiremos viendo jóvenes llorando a los pies de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Seguiremos viendo familias restauradas, jóvenes restaurados, hermanos levantar y profetizar, a hermanas pararse y dar una palabra de parte de Dios. Porque Él se volverá a manifestar nuevamente. A partir de ese día, a partir de ese desayuno con Jesús, Pedro no volvió a ser la misma persona. Pedro volvió nuevamente al propósito que Dios tenía. Y la palabra que Jesús le dio se hizo viva en su vida. La palabra que Jesús te dio se va a hacer una realidad en tu vida, iglesia. La palabra que Jesús te dio será una realidad en tu vida nuevamente. Pedro se paró y predicó el primer sermón, el primer mensaje que dio. 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Cuando hay una palabra, el Señor te respalda.
Cuando tienes una palabra, el infierno tiembla. Cuando tienes una palabra de parte de Dios, otros se pueden reír de ti, otros te pueden criticar, otros no te van a entender. Pero cuando tienes una palabra, caminas confiado. ¿Y sabe qué? Cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Pedro hablaba, endemoniados eran libertados. Cuando Pedro levantaba una mano, muchos recibían milagro de parte de Dios. Es que Pedro tenía una palabra, cargaba una palabra, tenía un diseño, tenía un propósito de Dios. Pedro era el hombre de la revelación. Pedro era el hombre del propósito. Pedro era el hombre del llamado. A muchos de nosotros el enemigo nos ha querido alejar del propósito. A muchos de nosotros el enemigo se ha empeñado en alejarnos del llamado. No, ¿qué te va a usar el Señor a ti? Mira cómo habla, mira cómo eres, mira cómo es. Dile a Satanás, Satanás, te vas a quedar con las ganas. Díselo, no tenga miedo. Satanás, te vas a quedar con las ganas en el nombre de Jesús. Te vas a quedar con las ganas porque hoy me vuelvo a levantar nuevamente. Hoy me vuelvo a parar nuevamente. Hoy el Señor nuevamente se acercó a la playa de mi vida y me encontró como la primera vez sin nada. Me encontró como la primera vez con las manos vacías. Pero Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer. Lo que hizo en aquella mañana con Pedro y sus primos, los hijos de Zebedeo, lo volví a hacer nuevamente después de resucitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que el enemigo te ha arrebatado, el Señor te lo va a devolver. ¿Cuántos pueden decir conmigo, esa palabra es para mí? Esa palabra es para mí en este día. Esa palabra es para mi vida. Los dones que Dios te dio, te los volverá a entregar nuevamente. Los dones que el enemigo te ha robado, otra vez el Señor te los regresa. Y aún más todavía, porque cargas una palabra, cargas un diseño y cargas un llamado de parte de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos por un momento. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Mientras despedimos a todos los que nos miran a través de las redes sociales, que Dios te bendiga y será hasta el próximo domingo. Los que estamos aquí, vamos a terminar dándole gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque aunque el enemigo me ha querido